Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos capítulo 9 y versículo 15. Como estudiamos la semana pasada, el antiguo pacto y el nuevo pacto tienen muchos puntos en común, pero también tienen diferencias, y estas nos enseñan que el primero era solo una sombra y el segundo la realidad. Estudiamos también que el antiguo pacto y el nuevo pacto se diferencian en que el antiguo pacto tiene un santuario terrenal y el nuevo pacto tiene un santuario celestial. El antiguo pacto también tiene sacrificios imperfectos y el nuevo pacto tiene el sacrificio perfecto. También estudiamos que en el antiguo pacto los sacerdotes eran imperfectos, pero en el nuevo pacto el sacerdote es perfecto. Hoy estudiaremos un poco más acerca de eso, el santuario en el contexto de los pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bienvenidos a la lección número 11, titulada El santuario del nuevo pacto. El santuario del nuevo pacto. Les da la bienvenida a Rudy Banco nuevamente. Gracias por estar con nosotros, estudiar con nosotros. Recuerden, por favor, compartir este estudio con todas sus amistades. Gracias por darle like también a este video si ha sido una bendición para ustedes. Y también, por favor, suscríbanse a los canales. Síganos en nuestras cuentas de Facebook y también Instagram. Muchas gracias por eso. Vamos a orar y entramos al estudio del día de hoy. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por una oportunidad más de estudiar juntos. Gracias, Señor, por las 10 lecciones que ya hemos estudiado de esta serie acerca del pacto eterno que tú quieres tener con cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que esta lección número 11 sea una bendición para cada uno de nosotros también, que sobre todo al final de la misma podamos saber y conocerte un poco más. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El plan de Dios siempre fue acercarse al hombre. El plan de Dios desde la caída del hombre fue recuperar esa relación íntima con la cual Él los creó. Vamos a ver esto en la Biblia para empezar el estudio del día de hoy. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 25 y versículo 8, para empezar el estudio. Éxodo, capítulo 25 y versículo 8, la Biblia dice: «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». La razón principal que Dios da para que Israel le construya un santuario es que Él quiere vivir con ellos, en medio de ellos, con ellos. Pero aquí hay una pregunta bien importante que debemos contestar. ¿Cómo es que un Dios puro, un Dios santo, puede vivir en medio de seres humanos pecadores? ¿Cómo es esto? La solución y la respuesta estaba incluida en el propio santuario, en la propia ilustración que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿De qué manera se ilustró esto? ¿De qué manera se contesta esta pregunta? Pensemos por un momento en el santuario terrenal. Si no lo han visto, los invito a que abran el libro de Éxodo y estudien el libro de Éxodo para que vean cada uno de los detalles del santuario, este templo que Dios le pide a los israelitas que construyan porque Él quería estar en medio de ellos. Cuando vean el libro de Éxodo se darán cuenta cómo es que Dios da cada detalle, cada medida, incluso cada material para utilizar en este santuario. Y además Dios le ubica los elementos que representarán algo en el plan de redención, y además le dice qué hacer con cada uno de esos elementos. Es un estudio maravilloso. Por favor, vayan al libro de Éxodo y estudien acerca de eso, y se van a quedar sorprendidos de cómo Dios mostró esto muchísimo antes de la venida de Jesucristo. Cuando analizamos este santuario y lo que sucedía en el santuario terrenal, todas sus ceremonias, todos sus ritos estaban preparados para otorgar el perdón a la persona. Pero no solamente eso, sino que también para santificarla y también para restaurarla. Eso era lo que el rito, la ceremonia, la simbología de este santuario encerraba. De esta forma se restablecía la relación entre Dios y el hombre. Recuerden que esa era la idea de Dios. Por eso le dice: construye, hazme este santuario y yo habitaré en medio de ustedes. En otras palabras, porque Él quería restaurar, y esta era la ilustración para cómo Él iba a restaurar esa relación con el hombre. Y entonces, al restaurar esta relación, ellos podían disfrutar de la misma, siendo cercana y siendo una relación amorosa. Ese es el plan de Dios.
y lo ilustró a través del santuario terrenal. Para que este rito empezara, para que la ceremonia se diera, había un elemento muy importante que tenía que existir. Vamos a verlo en la Biblia ahora, al libro de Hebreos capítulo 9 y versículo 22. Hebreos capítulo 9 y versículo 22, la Biblia dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o no hay perdón de los pecados, en otras palabras. ¿Cuál es ese elemento que era muy importante para que la ceremonia y los rituales alrededor del santuario existieran? La sangre. La sangre. La sangre era fundamental en el proceso del perdón. La sangre del animal debía ser derramada en lugar de la sangre del pecador. Una persona traía un animalito para ser sacrificado en este santuario, y esto era muy rico en simbolismo, porque cuando Juan el Bautista ve a Jesús por primera vez de su ministerio, él apunta a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan el Bautista estaba pensando en este momento era esas ceremonias que año tras año estaba enseñándole al pueblo de Israel cómo es que Dios iba a restaurar esa relación de amor, esa relación íntima que él quería tener con cada uno de sus hijos. Esa sangre, volviendo a lo de la sangre, era rociada sobre el santuario, y simbólicamente el pecado era transferido al santuario, del pecador al animal, y del animal a través de la sangre al santuario. En ese momento, el ex pecador era restaurado a la plena comunión con Dios. Todo esto está hermosamente ilustrado en el santuario. Pero la sangre misma, nos dice Hebreos capítulo 10 y versículo 4, no limpiaba en realidad el pecado. No era la sangre la que limpiaba el pecado, sino que era en virtud de la sangre del Cordero de Dios, de aquel que Juan el Bautista apuntaría años después y diría: ese es el Cordero de Dios. La sangre de ese Cordero es la que da valor a lo que sucedía en el santuario. La sangre del nuevo pacto. Y por eso Mateo versículo 28 del capítulo 26, Mateo 26, 28, dice: la sangre del nuevo pacto es por muchos derramada para remisión de los pecados. Sin sangre, el sacerdote del santuario no podía empezar la ceremonia. Tenía que haber un animal que sea sacrificado, y ese animal de sacrificio era un simbolismo para el Hijo de Dios que iba a ser sacrificado. Y de esa manera Él se convierte en nuestro sustituto. Tal como el animalito de sacrificio era muerto en lugar del pecador, ese era un simbolismo, un tipo para mostrarnos que Jesús iba a morir en lugar de nosotros. Vamos a la Biblia para eso. Isaías 53 y versículo 5. Véanlo por favor en Isaías 53 y versículo 5. La Biblia dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando? Isaías 53 es conocido como un capítulo mesiánico. Se habla del Mesías que era de venir, y se lo describe de una manera tan explícita que no hay duda de concluir que hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Los sacrificios de animales tenían una naturaleza profética. Era un simbolismo que mostraba algo que iba a suceder en el futuro. Ellos anunciaban a nuestro sustituto. No el animal, sino el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Y eso lo pueden ver en Isaías 53, un capítulo rico de profecía mesiánica. En resumen, en Isaías 53 nos habla de que este sustituto iba a llevar nuestras enfermedades. Este sustituto iba a sufrir nuestros dolores. Este sustituto del cual habla Isaías 53 nos curaría a través de sus heridas. Además, dice Isaías 53 que Dios cargó sobre él, el sustituto, nuestro pecado. Y además dice también que el sustituto expiaría o lavaría nuestros pecados. También dice que llevaría nuestras iniquidades. Y finalmente que este sustituto intercedería por nuestras transgresiones. Ese sustituto de cual habla Isaías 53 es aquel que tomó tu lugar, que en lugar de pagar tú las consecuencias de tus pecados, que en lugar de pagar tú por lo que tú hiciste, Jesús
se puso en tu lugar y murió en lugar tuyo. Ese es nuestro Salvador. Esa es la razón por que le llamamos a Jesucristo Salvador, porque Él es el sustituto proveído por Dios para que nosotros no muramos, sino que muera alguien en lugar nuestro, y de tal manera que seamos restablecidos y restaurados a esa relación que Dios siempre quiso tener con nosotros. Este tema de sustitución nos lleva nuevamente al Nuevo Testamento ahora, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Vamos a leer y estudiar un poco más acerca de nuestro sustituto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. La Biblia dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que Pedro está haciendo en 1 de Pedro capítulo 1 es utilizando el lenguaje que se encuentra en Isaías 53. Y él ahora habla de sustitución. Amigos, la sustitución es la clave de todo el plan de salvación. Sin sustituto, el plan de salvación no existiría. Gracias al sustituto, el plan de salvación en realidad vino a ser un éxito. Y hoy, al aceptar al Salvador, nosotros aceptamos al sustituto, y de esa manera la vida del sustituto pasa a ser nuestra vida y la muerte nuestra pasa a ser la muerte del sustituto. Hay una transferencia divina que sucede allí, tal como sucedía en el santuario cuando el pecador traía el animal de sacrificio, ponía sus manos sobre el animal, el pecador transfería simbólicamente sus pecados al animal y el animal transfería simbólicamente su vida al pecador. En el antiguo pacto, que hemos hablado ya mucho, el pecador que merecía la muerte era sustituido por un animal que moría en su lugar. Ahí está la transferencia. En el nuevo pacto, nosotros, tú y yo, que merecemos la muerte, la Biblia dice la paga del pecado es la muerte, nosotros merecemos la muerte, nosotros somos sustituidos en el nuevo pacto por Jesús, que murió en nuestro lugar. De esta manera, Dios acepta a Jesús como nuestro sustituto y nos perdona. Dios acepta a Jesús como nuestro sustituto y nos restaura. Dios acepta a Jesús como nuestro sustituto y nos otorga la vida eterna. ¡Qué Dios más maravilloso, querido amigo! Es un Dios que te está buscando y es un Dios que merece tu corazón y merece que entregues tu vida. Pero tal vez tú puedes decir: yo he pecado demasiado. Yo me alejé demasiado de Dios, estoy demasiado lejos de Él, ya no hay nada que Dios pueda hacer conmigo, mis pecados son demasiado grandes, son demasiado feos. Quiero traerte esperanza el día de hoy, querido amigo, quiero que pienses en esto. Nadie, escucha, querido amigo, nadie es tan pecador que Dios no acepte a su sustituto. Si tú crees que tus pecados son grandes, piensa otra vez, porque el Salvador, el sustituto, es más grande. Él es más grande, es más poderoso. Por eso es que Hebreos capítulo 4 y versículo 16, Hebreos 4 y 16, nos asegura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos acercamos al trono? En el nombre de Jesús, en el nombre del sustituto, el que tomó mi lugar. Y entonces su vida pasa a ser mi vida y mi muerte Él la paga por mí. Su justicia pasa a cubrirme, de tal manera que yo en el nombre de Jesús puedo llegar al trono de la gracia de Dios. Él murió en la cruz. Pero la pregunta aquí, querido amigo, es: ¿ahí termina la ceremonia? ¿Ahí termina el ritual que aprendimos del santuario terrenal? Miren lo que dice la Biblia. Vamos a dejar que la Biblia hable como siempre. Esto encontramos en Hebreos capítulo 8 y versículos 1 y 2. La enseñanza para esto se encuentra en Hebreos 8, 1 y 2, y la Biblia dice: lo más importante de cuanto estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, construido por el Señor y no por los hombres. ¿Sabías tú, querido amigo, que hay un santuario en los cielos? El santuario terrenal era una copia era una sombra de ese santuario real, verdadero. Los sacerdotes que ministraban en el santuario terrenal
eran símbolos, eran tipos del único sacerdote, del sumo sacerdote, del único que merece interceder por nosotros. Querido amigo, en el santuario terrenal, cuando el animal moría, el pecador podía irse. Ya había sido perdonado. Es más, ellos no podrían cruzar más allá del altar de sacrificio, que era el primer elemento en el santuario. Ellos no pasaban de ahí. Sin embargo, el rito no terminaba allí en el altar de sacrificio. En realidad, allí empezaba. En el altar de sacrificio, el rito empezaba y de ahí continuaba y se movían hacia el lugar santísimo dentro de la tienda, propiamente dicho. El sacerdote que recibía al pecador todavía tenía que ministrar con la sangre de este animal sacrificado. De igual manera, de la misma manera, recuerden que todo esto es un simbolismo para la realidad. De igual manera, la muerte de Jesús en la cruz, el altar de sacrificio, es un símbolo para la cruz donde murió nuestro Salvador. Entonces la muerte de Jesús en la cruz nos asegura el perdón de nuestros pecados. Sí, completamente. Una vez que Jesús muere en la cruz, Él no necesita morir otra vez. Una vez que murió en la cruz, esa muerte es la sustitución para nuestra muerte. Sin embargo, la obra de Jesús a nuestro favor no acabó allí, así como no acaba en el santuario, que es la ilustración para todo esto. El santuario terrenal, piensa conmigo, querido amigo, el santuario terrenal era tan solo una sombra, ya dijimos esto antes, una representación del verdadero santuario. ¿Dónde está ese santuario? Ya lo leímos, en el cielo, santuario celestial. En el verdadero santuario, el que está en el cielo, Jesús mismo presenta su propia sangre, la sangre que ya fue derramada en la cruz. Él entonces es nuestro sumo sacerdote. Por eso es que Hebreos capítulo 7 y versículo 25 dice, por lo cual pueda también salvar perpetuamente a los que por Él, hablando del sumo sacerdote Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo siempre, escucha querido amigo, siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25 nos indica que hay un santuario celestial, también nos dice que hay un sumo sacerdote y nos dice que ese sumo sacerdote está viviendo siempre para interceder por ellos. Hace el trabajo de intercesión por el pecador. Así que ahora nos lleva entonces, el libro de Hebreos nos traslada del santuario terrenal al santuario verdadero, al santuario celestial, donde Jesús está ministrando. Y entonces tenemos que aprender acerca de este ministerio celestial. Para eso los voy a llevar a Hebreos capítulo 9 y versículo 24. Hebreos 9 y versículo 24, la Biblia dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. Esto es claro, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Se dieron cuenta? El libro de Hebreos es un libro maravilloso, te lo recomiendo que lo estudies. La pregunta aquí, basado en Hebreos 9:24, recuerden que dice que Cristo se presentó en el cielo para mostrarse ahora por nosotros ante Dios. La pregunta aquí es, ¿en qué consiste esta intercesión, Dios, Cristo mostrándose? ¿Qué consiste este ministerio de Jesús en el santuario celestial? Bueno, básicamente intercede ante Dios por nosotros. Cristo intercede ante Dios por nosotros. Por eso dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es un trabajo de intercesión, es un ministerio de intercesión. Porque, escucha querido amigo, Jesús es el único, quiero repetir esa palabra, único mediador entre el cielo y la tierra. Jesús es el único mediador entre la humanidad y la deidad. Solo Jesús puede hacer eso. ¿Por qué? Porque solo Jesús tomó nuestro lugar. Porque Él es el sustituto. Jesús es el único ser humano que puede presentarse ante Dios excepto de todo pecado. Solo Jesús vivió en la tierra. Solo Jesús nunca cometió un pecado. Nunca quebrantó la ley de Dios. Nunca transgredió los mandamientos de Dios. Solo Jesús es exento de todo pecado. Él es a la vez víctima y mediador. Es a la vez sacrificio
y sacerdote. ¿De dónde sacamos esto? Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Qué es lo que hace Jesús en el cielo? ¿Qué es lo que está haciendo? Jesús pide al Padre que acepte su vida sin pecado en lugar de nuestra vida pecaminosa. Y tú vas a decir nuevamente, y yo sé que vas a decir eso porque yo le he dicho, mis pecados son muy grandes, yo me he alejado mucho de Dios, es demasiado lo que he hecho, Dios ya no me va a aceptar, Dios ya no me ama, Dios ya no está interesado en mí. No, querido amigo, no importa cuán lejos estés de Dios, Cristo es el puente que te vuelve a unir con Jesús. Él es el único mediador, Él es el único calificado, el único que se ganó ese título de ser tu sustituto. Él tomó tu lugar y la deuda que tú tenías la pagó completamente. Ahora, todo lo que tienes que hacer es aceptar esa sustitución. Y en ese momento, Jesús pasa a ser el que toma tu lugar. Sin su mediación, sin que Jesús interceda por nosotros, no tendríamos ninguna esperanza. No tendríamos ninguna esperanza ni ahora ni en el juicio. Jesús es el único que pudo tomar ese papel. El único que pudo hacer la sustitución por Jesús. ¿Por qué? Porque Él es 100% Dios y 100% humano. Hay alguien en este momento en el santuario celestial que está abogando por ti. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz. Solamente Él murió en la cruz. Nadie más ha pasado eso. Nadie más tiene el derecho de hacer eso. A nadie más lo van a escuchar. Solamente Jesús. Él viene ante la corte celestial, en el santuario celestial, y dice: cuando tu nombre es llamado, cuando la lista es pasada y tu nombre salta, el acusador va a decir que esa persona muera, que Diego muera, que Jimmy muera, que Paul muera, que Verónica muera. Verónica se merece esto, Pedro se merece esto, Pablo se merece esto. Ellos necesitan ser castigados porque pecaron. En el momento en que tu nombre es mencionado, si tú aceptaste al sustituto, Jesús se pondrá de pie y dirá: no, aquí está mi sangre, yo morí en lugar de ellos y ellos aceptaron mi sacrificio. Querido amigo, esta es una invitación para ti. Jesucristo te está llamando que lo aceptes como el sustituto. El momento en que tú haces eso, tu vida está asegurada para vivir por la eternidad. Que Dios te bendiga. Recuerda, toma fuerte la mano del sustituto y proclámalo tu sustituto siempre, día tras día, hasta que un día te encuentres frente a frente con Él y puedas darle las gracias por la salvación que te ha regalado. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.